Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a ver un caso de números complejos. Vamos a plantear solamente el inciso A. Así que bueno, teniendo en cuenta los números complejos A y B, dejar A y B planteado en forma polar y rectangular. De paso, graficar. Bien, vamos a hacer solamente este inciso. Después en el segundo video haremos el inciso B. Como paso inicial, vamos a arrancar con A, ¿no? A, actualmente, estando así, 24 menos 7 en J, está de forma rectangular. Por lo tanto, hay que pasarla a polar. Así que bueno, para pasarla a polar, como está el inciso B está en polar y el A en rectangular. Así que bueno, vamos a pasarlo. Como primer paso, bueno, vamos a poner pasaje de rectangular a polar. Bien, como primer paso vamos a hallar lo que sería el ángulo, ¿no? El ángulo de A. ¿A qué me refiero? Me refiero a esto. Así que bueno, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría que el ángulo es tangente a la menos 1, o sea, la inversa de esa tangente, de 7 sobre 24. ¿Qué estamos viendo? Que es cateto opuesto sobre adyacente, TOA. Esto no va a ser más que el ángulo de A aproximadamente, ¿no? Bien, tenemos el ángulo de A. Ahora hay que hallar lo que sería la hipotenusa. ¿Qué sería la hipotenusa? Esto que está acá en forma polar. Entonces vamos a decir que la hipotenusa de A es igual a ¿qué? Aquel coseno, bueno, para hacerlo vamos a decir coseno del ángulo A que hallamos es igual a 24 sobre esa hipotenusa. Entonces, haciendo pasajes, ¿qué nos quedaría? Que hipotenusa es igual a 24 sobre coseno de menos 16,3 grados. ¿Esto qué nos va a dar? Nos va a dar que h es igual a 25, ¿no? Bien, entonces ya pasamos a, que nos lo dieron en rectangular, lo tenemos de forma polar. Entonces, ¿qué vamos a decir? Polar de A es igual a 25 con menos 16,3 grados, ¿no? Perfecto. Vamos a dejarnos esto por ahora, que es lo que nos importa. Forma polar. Bien. Ahora vamos a pasar B. ¿Qué sabemos de B? Bueno, lo que sabemos de B es que está en forma polar. Entonces B, que es igual a 21 con 55 grados, está de forma polar. Entonces tendremos que hacer un pasaje de polar a rectangular, ¿no? Bien, ¿cómo se realiza eso? Vamos a hacer, por así decirlo, porque esto tiene componente real e imaginaria, ¿no? Entonces vamos a decir que la real es x. X es componente real. Y x va a ser calculado de la siguiente forma. Coseno de 55 grados
es igual a x sobre 21, ¿no? ¿Se observa? Utilizamos los 55 grados con el 21. Ahora cuando los grafiquemos se van a dar cuenta por qué queda tan cómodo así. Entonces, x es igual a coseno de 55 por 21. Y x nos va a quedar que es 12. Ahora vamos a hacer y vamos a decir que es la componente imaginaria. ¿Cómo lo vamos a calcular la componente imaginaria? Vamos a calcularlo de la siguiente forma. Seno de 55 grados, ¿no? ¿Se entiende? Es igual a componente imaginaria sobre 21. La misma composición. Componente imaginaria nos queda igual a seno de 55 grados por 21. Nos va a quedar que y es igual a 17. Entonces, ¿cómo nos queda? Vemos que la forma rectangular de B es igual a la componente real más la imaginaria, ¿no? Esto es lo que nos importa. Ahora tenemos la forma polar y rectangular. Vamos a volcarlas para poder graficarlas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para poder graficar, vamos a decir, bueno, vamos a empezar con A, ¿no? A, forma polar. ¿Cómo es la forma polar de A? La forma polar de A es 25 y menos 16,3. 25 y menos 16,3 grados, ¿no? Y la forma de A rectangular, vamos a decir que es 24 con... Uy, perdón. 24 y menos 7 en J. Entonces vamos a, teniendo esta información, graficar. Bien. Teniendo, esperen que cargue, teniendo esta gráfica, ¿cómo lo vamos a resolver? Bien, vamos a decir lo siguiente, teniendo en cuenta la forma rectangular, esto va a ser rectangular, vamos a ir en la componente real, que bueno, esto es imaginario y esto es componente real. Bien, de la forma polar vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir avanzando hasta, suponiendo que acá tenemos el 24, ¿no? ¿Y cuál es la siguiente componente imaginaria? Menos 7. Entonces vamos a ir avanzando y vamos a suponer que acá se encuentra el menos 7. Entonces, si fusionamos, nos damos cuenta que acá está el punto. Entonces, ¿qué nos queda planteado? Que el vector o lo que sería la componente se va a encontrar así. Ahora bien, ¿cuál sería la forma polar? La forma polar lo que hace es decir, bueno, yo de acá, de módulo, tengo 25, ¿no? Y de acá, de ángulo, de A, tengo menos 16,3 grados. Entonces, como podemos ver, se pueden graficar de las dos formas. Y de las dos formas nos queda cómodo. Yo, por lo personal, prefiero la componente rectangular.
Así que bueno, ahora vamos a graficar la componente B. ¿Cómo nos quedaría la componente B? Vamos a colocarlo. Bueno, vamos a decir B rectangular. B rectangular, ¿cómo era? ¿Cómo nos quedó? 12 y 17 en J. 12 y 17 en J. Y la componente de B polar, ¿cómo era en un inciso, en el principio? 21, 21 y 55. Acá para que se observe la componente rectangular y polar. Bien. Vamos a graficar. Polar es 21 con 55 grados. Perfecto. Entonces, bien. Vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a graficar. ¿Y qué nos va a quedar? Lo que sería polar, ¿no? Y rectangular. Vamos a hacerlo en diferentes colores. Bien. Entonces, ¿qué nos arroja el inciso? Como primer paso vamos a hacer la polar. Entonces vamos a decir... Perdón, como primer paso vamos a hacer la rectangular. Me resulta mucho más fácil. Vamos a ir avanzando y vamos a decir, bueno, acá es 12, ¿no? Y después vamos a avanzar en la componente, lo que sería imaginaria. Imaginaria. Y acá lo que sería la componente real, ¿no? Entonces, bien, en la componente real, ¿qué tenemos? Tenemos 12. Y en la componente imaginaria tenemos 17. Entonces vamos a ir subiendo, 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 y vamos a suponer que el 17 se encuentra acá. Entonces, uniendo puntos, ¿qué nos va a quedar? Este punto. Formamos lo que sería la recta y gráficamente se observa esto. Ahora bien, queremos hacerlo también de la forma polar. Entonces, ¿qué vamos a decir de la forma polar? De la forma polar, lo que nos indica es que esto tiene un módulo de 21 con un ángulo B igual a 55 grados. Así que bueno, chicos, eso sería todo. En el siguiente vídeo, en la parte 2, vamos a plantear lo que sería el inciso B, ¿no? Que se puede hallar acá.